Hola, hola, bienvenido amiguito, amiguita que estás ahí en tu casa a nuestra clase número 8 de la Iglesia Cristiana Bautista Anástasis. Esta semana nos toca ver la serpiente de bronce. Para poder dar inicio a nuestra clase, te voy a dar las respuestas a las preguntas de la clase anterior. Entonces, vamos a hacer una breve preguntas nuevamente de la clase anterior. La pregunta número 1 decía, ¿a quiénes envió Moisés como espías a Canaán? La respuesta es a 12 hombres, un líder de cada tribu. La pregunta 2 dice, ¿cómo sabemos que las uvas que los espías tomaron en Canaán eran extraordinariamente grandes? La respuesta es porque las transportaron en un palo entre 2 hombres. Cuando tú vas al súper con mami, con papi, con abuelita, tú compras uvas y te das cuenta que pues con una sola persona necesita agarrar las uvas. Ahora entonces imagínate que las tuvieron que cargar entre 2 hombres. La pregunta 3 dice, ¿qué buena información los espías comunicaron acerca de Canaán? La respuesta es que era una buena tierra con mucho alimento. Nuestra siguiente pregunta, ¿qué atemorizó a 10 de los 12 espías? La respuesta es que las ciudades eran poderosas y estaban rodeadas por murallas y que vieron gigantes en la tierra. La pregunta 5 dice, según los 10 espías temerosos, ¿cómo se sintieron? Y la respuesta es, como langostas. La pregunta 6, ¿cuáles fueron los 2 espías valientes? La respuesta es Josué y Caleb. Nuestra siguiente pregunta, ¿por qué Josué y Caleb fueron valientes? La respuesta es porque confiaron y creyeron en Dios. La siguiente pregunta es, ¿a quiénes creyeron los israelitas? La respuesta es a los 10 espías temerosos. La pregunta 9, ¿cuál fue el castigo de Dios para los que creyeron a los espías temerosos? Y la respuesta es, no permitió que entraran en Canaán. Y por último, ¿cuál fue la recompensa de Dios para Josué y Caleb? La respuesta es que los dejó vivir en Canaán. Si tú no viste la clase pasada, te invito a que busques nuestro video con la clase número 7. Incluso si es la primera vez que tú estás viendo este video, pues te invito a que puedas buscar desde el número 1, pues hoy ya estamos en la clase número 8. Entonces, para poder dar inicio a nuestra clase número 8, vamos a permitirle a nuestra hermana Gladys Koff que nos ayude con una oración. Y tú que estás ahí en tu casita, recuerda que en señal de reverencia a Dios, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Santo, te doy gracias por la vida de cada niño y cada niña que escucha tu bendita palabra, Señor. Te pido que los cuides en su vida espiritual, en su salud, y que, Señor, sean niños obedientes, Padre Santo. Que tu palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de sus corazoncitos, Padre mío. Cuídalo, Señor, de todo mal y de todo peligro, Padre mío. De igual forma te pongo en tus benditas manos a la maestra Ruth para que la sigas dirigiendo con tu Santo Espíritu en la preparación de sus clases, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues ahora sí, ya
hicimos nuestra oración a Dios y vamos a pasar a escuchar y aprendernos la siguiente canción. Pon mucha atención. Felices son los que obedecen y le buscan con todo el corazón. Felices son los que obedecen y le buscan con todo el corazón. Mi responsabilidad es obedecer tu palabra. Mi responsabilidad es obedecer tu palabra y así llegar a tu corazón. Y así llegar a tu corazón. Obediencia, sinónimo de servicio. Obediencia, sinónimo de cumplidor. Obediencia, palabra que le gusta a Dios. Obediencia es mi responsabilidad. Felices son los que obedecen y le buscan con todo el corazón. Felices son los que obedecen y le buscan con todo el corazón. Mi responsabilidad es obedecer tu palabra. Mi responsabilidad es obedecer tu palabra y así llegar a tu corazón. Y así llegar a tu corazón. Obediencia, sinónimo de servicio. Obediencia, sinónimo de cumplidor. Obediencia, palabra que le gusta a Dios. Obediencia es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Muy bien, pues espero que te hayas aprendido la canción y si no, recuerda que puedes volver a poner el video para que la puedas cantar. Este canto habla sobre la obediencia, ¿verdad? Que nosotros debemos ser obedientes. Y pues bueno, esta semana nos toca aprender el texto bíblico que encontramos en la Biblia, Palabra de Dios, en la versión Nueva Traducción Viviente, primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 9, y dice: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Vamos a repetirlo para que nos lo aprendamos. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Primera de Juan 1:9. ¿Ya te lo aprendiste? Bueno, pues vamos a repetirlo una vez más. Dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Primer libro de Juan 1:9. Muy bien, espero que te lo hayas aprendido y si no, recuerda que también puedes pedirle a algún adulto que te ayude a repetirlo y a memorizarlo. Recuerda que es importante que aprendamos y que leamos la Biblia todos los días. En nuestra historia de hoy y considerando las muchas quejas de los israelitas, Dios quiso que los israelitas tuvieran la experiencia de vivir sin la protección de Dios en un lugar como el desierto. Así que vamos a pasar a nuestra clase. Te invito a que te pongas muy atento y muy cómodo para que puedas aprender y escuchar el mensaje de Dios para ti este día.
Moisés había guiado a los israelitas desde que habían salido de Egipto. Habían andado por el desierto y todos estaban muy cansados. Es posible que también estuvieran malhumorados. Muchos aparentemente se habían olvidado del cuidado de Dios. Él los había protegido en su jornada hasta el monte Sinaí y se había ocupado de sus necesidades. Los israelitas todavía estaban en el desierto y todavía se quejaban con Moisés de que no tenían suficiente agua, de que no les gustaba el alimento que Dios proveía cada día para ellos, que no les gustaba el maná. ¿Se acuerdan del maná? Bueno, pues ellos seguían diciendo que no les gustaba, que el maná que Dios les enviaba cada día. Pero si pensamos, sin el maná, el pueblo se habría muerto de hambre. Este había sido un milagro que los había mantenido vivos. Cuando el pueblo se quejaba de los alimentos, en realidad ofendía a Dios. ¿Era cierto que los israelitas no tenían agua? No, porque Dios sabía que necesitaban agua y había Dios hecho brotar agua de una roca para los israelitas. Así que cuando se quejaban de la falta de agua, ofendían a Dios. ¿Qué podía hacer Dios para hacerles recordar lo que Él había hecho para protegerlos? Así como Dios envió plagas a los egipcios para que supieran que estaban tratando con el único y verdadero Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios envió la plaga de la muerte del hijo primogénito en Egipto? ¿Se acuerdan que así fue como ellos, por fin, el faraón permitió que los israelitas salieran? Bueno, pues así como Dios envió estas plagas, también usó el mismo método con su pueblo. Así que Dios les envió unas serpientes venenosas. ¿A ti te dan miedo las serpientes? ¿Alguna vez has estado frente a una serpiente o has visto en la tele alguna serpiente? Bueno, pues están un poquito feas, ¿verdad? Pero bueno, pues creen que pues Dios envió las culebras venenosas que se arrastraron hasta el campamento. Muchas personas fueron mordidas por las serpientes y muchos murieron a causa de las mordeduras. Esta terrible plaga hizo que los israelitas recordaban que necesitaban la protección de Dios. Y también recordaron las buenas cosas que Dios había hecho por ellos. Así que cuando vino a su memoria todas estas cosas de que Dios los había protegido y todo lo que Dios había hecho por ellos, las quejas contra Dios, se sintieron muy avergonzados. Así que ellos confesaron a Moisés: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Después recordaron que antes, cuando habían pecado, Dios los había perdonado y tuvieron la esperanza de que los volvería a perdonar. Así que le dijeron a Moisés, le pidieron a Moisés el favor de que les dijo: ora para que el Señor nos libre de las serpientes. Ellos se acordaron que alguna vez ellos habían hablado mal de Dios y de Moisés
y el Señor aún así les había protegido y les había perdonado, así que ellos tuvieron la esperanza de que a pesar de que se quejaban y se quejaban y se quejaban, pues que esta ocasión también Dios les iba a perdonar. ¿Y tú qué crees que pasó? Dios, ¿tú crees que les haya perdonado o no? Bueno, pues vamos a continuar. Dice que Dios escuchó la oración de Moisés por el pueblo y respondió de la siguiente manera, diciéndole a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera en un poste. Así, más o menos como lo ven en la imagen. Dice, tal vez Moisés se sorprendió de que Dios lo mandara a hacer cosa tan extraña, pero Moisés obedeció sin pedirle razones. Moisés hizo una serpiente de bronce muy parecida a las que estaban mordiendo a los israelitas y finalmente la puso en lo alto de un poste para que todos la pudieran ver. Entonces Moisés hizo el estandarte y así todo el pueblo la pudieron ver. Después, Moisés informó al pueblo las buenas noticias. ¿Qué creen que era esa buena noticia? Bueno, pues que todos los que habían sido mordidos por las serpientes vivirían si miraban la serpiente de bronce en el poste. Tal como Moisés dijo, si el israelita que había sido herido por la serpiente miraba hacia el poste, de inmediato recibía sanidad. Como aquí vemos algunas personas que están mordidas, de hecho, pues este jovencito vemos como que ya está, sufriendo mucho, ya quizá podemos pensar que ya se estaba casi muriendo y pues aquí estas personas le dicen que miren el poste con el estandarte de la serpiente y de esta forma ellos pudieran recibir sanidad. Como vemos en esta clasecita, pues hubo personas que reconocieron que habían hecho mal, entonces ellos pidieron perdón a Dios y Dios los perdonó, ¿verdad? Entonces, pues Dios perdonó a los israelitas cuando ellos confesaron que habían hecho el mal, por lo tanto, si nosotros confesamos también que hacemos el mal, Dios nos perdonará. Acuérdate de nuestro versículo de que nos aprendimos ahorita. Entonces, cuando tú hagas algún mal, si tú te portas mal, si tú desobedeces, si no haces caso, si ofendes a alguien, acércate y pídele perdón. Si a lo mejor le gritaste a mami, pídele perdón, pero después también pídele perdón a Dios y pídele a Dios que te ayude a ya no cometer el mismo error. Y pues bueno, espero que te haya gustado la clase de esta semana, así que vamos a pasar a nuestras preguntas de repaso. La pregunta 1 dice, ¿dónde estaban los israelitas cuando se quejaron? ¿Te acuerdas dónde estaban? En el desierto. Muy bien. La segunda pregunta dice, ¿de qué se quejaron? ¿Te acuerdas de qué se estaban quejando y quejando y quejando? Sí, del agua, del pan, del alimento, ¿verdad? Nuestra tercera pregunta dice, ¿a quién ofendieron los israelitas con sus quejas? Ofendieron a Dios porque Él les había provisto el maná y agua, ¿verdad? La pregunta que sigue dice, ¿qué envió Dios cuando los israelitas se quejaron? ¿Te acuerdas? ¿Están un poquito feitas? Exactamente, serpientes venenosas. La siguiente pregunta dice, ¿qué confesó el pueblo a Moisés?
La respuesta es que habían pecado, que habían hecho el mal, ¿verdad? La pregunta que sigue es, ¿qué favor pidió el pueblo a Moisés? ¿Te acuerdas cómo ellos querían que Dios les perdonara? Exactamente, querían que Moisés orara a Dios. La pregunta 7 dice, ¿qué ordenó el Señor que hiciera Moisés? La respuesta es una serpiente de bronce y que la pusiera en un poste. La siguiente pregunta dice, ¿qué hizo Moisés? La respuesta es, él obedeció e hizo la serpiente tal como Dios le dijo. La siguiente pregunta, ¿hizo Dios que las serpientes se fueran del campamento? La respuesta es no. Y nuestra siguiente pregunta y última dice, ¿qué sucedía cuando alguien mordido por una serpiente miraba a la serpiente de bronce en el poste? La respuesta es, recibía la sanidad y la vida. Espero que esta semana te hayas sentido muy a gusto con la clase que tuvimos y espero que tengas una semana muy contenta y muy feliz. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Ruth Aquino y que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos la siguiente clase.